Ya. Entonces, queridos alumnos, este webinar tiene como objetivo presentarles lo que va a ser el plan diferenciado del 2021. ¿De qué era? Y les recuerdo ahí silenciar los micrófonos, gracias. Y el objetivo que tiene es conocer los elementos centrales que integran cada electivo que compone el plan diferenciado 2021, para que ustedes obviamente tengan más herramientas para poder elegir los electivos que van a componer su plan diferenciado. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el fin que tiene un plan diferenciado a diferencia de, valga la redundancia, lo que existía antes como plan electivo? El plan diferenciado de las nuevas bases, ¿se acuerdan que lo dijimos en el primer webinar? Es explorar y descubrir. Con estos selectivos ustedes no van a preparar ninguna prueba estandarizada, no es prerequisito para la prueba de transición o lo que será el reemplazo de la PSU, sino que el fin es explorar y descubrir nuevos conocimientos que a ustedes les den herramientas también para poder, obviamente, orientarse a lo que va a ser su elección en la educación superior o aquellas áreas de interés en las que ustedes quieren seguir indagando. Víctor, ¿puedes seguir tú un segundo? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, los selectivos están divididos en tres grupos. ¿Ya? Está el grupo de lenguaje e historia, está el grupo de ciencias matemáticas y está el grupo de arte y música. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características de la elección en estos tres grandes grupos? Los alumnos deben elegir 3 electivos de al menos 2 grupos diferentes. ¿Qué significa eso, chiquillos? Que, por ejemplo, si ustedes eligen y son, por ejemplo, dentro de sus perspectivas de desarrollo del área científico-matemática, ustedes pueden elegir un máximo de 2 electivos de este grupo, ciencias matemáticas, y deben de elegir obligatoriamente un electivo de cualquiera de las otras áreas. Es decir, 2 electivos del área ciencias matemáticas, un electivo de historia, por ejemplo, o de lenguaje, o un electivo de música. Si por el contrario, ustedes son, o dentro de su perspectiva de desarrollo, está el área de lenguaje e historia, el área más humanista, pueden elegir un máximo de 2 selectivos del área humanista, lenguaje e historia, y obligatoriamente elegir un electivo del área de las ciencias, matemáticas, o del área del arte y música. Bien. Cada electivo tiene 6 horas pedagógicas, lo cual da un total de 18 para el plan diferenciado. ¿A qué nos referimos con horas pedagógicas? A horas de 40 minutos. En el fondo son electivos que tienen 3 bloques de clase normalmente. ¿Ok? Ale. Ahora sí. Sí, efectivamente, como lo habíamos visto en el primer webinar, era que cada electivo tiene 6 horas, por lo tanto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que al ustedes elegir 3 diferenciados o 3 selectivos del plan diferenciado van a tener un total de 18 horas en su plan de estudio, ya que van a estar destinados a la preparación de su plan diferenciado, ¿sí? Y importante también decir que la oferta de diferenciados, o sea, los nombres de los selectivos o los cursos que nosotros vamos a ofrecer en el plan diferenciado es la misma en tercero y cuarto medio. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted toma economía, por ejemplo, como uno de sus diferenciados en tercero medio, no lo va a tomar en cuarto medio porque es repetir el mismo curso, es repetir el mismo electivo. Por lo tanto, la oferta es la misma y lo que queremos lograr, y esperemos que así sea, va a depender obviamente de cómo evolucione el formato a distancia y si volvemos a lo presencial, cómo lo vamos a adaptar, pero lo ideal sería que lo que plantea la nueva base, ¿no? Que ustedes como terceros medios 2021 puedan estar en un electivo con compañeros de cuarto medio. O sea, los alumnos que hoy día están en tercero medio 2020 van a tomar electivos que son la misma oferta que tienen ustedes para el próximo año. Entonces, lo más probable es que tengamos cursos con alumnos de tercero y cuarto medio en el mismo electivo. ¿Sí? Recuerden que todas sus preguntas las pueden escribir en el chat y las vamos a responder al final. Pero lo que tiene que ver más con la toma de los electivos y el proceso de elección de su plan diferenciado lo voy a explicar al final y además yo voy a asistir a sus consejos de curso en las próximas semanas, por lo tanto no se preocupen porque los vamos a acompañar con la Miss Isabel y con Víctor durante todo este proceso para que ustedes puedan tener
toda la información para tomar, obviamente, correctamente sus decisiones. Entonces les presentamos los tres grupos. Estos diferenciados se dividen en tres grandes grupos que obviamente se refieren al área académica al cual pertenecen. El grupo azul corresponde a los selectivos del área de lenguaje y del área de historia. El lenguaje estamos ofreciendo taller de literatura, lectura y escritura especializada, participación y argumentación en democracia. Esos tres selectivos hoy día se están dictando este año 2020 y alumnos de actuales terceros medios los están cursando. En el área de historia tenemos comprensión histórica del presente, economía y sociedad y ambiente. De esos tres, sociedad y ambiente es el único que no se está dictando, porque no tuvo el número de alumnos necesario para ser dictado. Los otros dos sí se están realizando este año. Ese es el grupo azul con estos 6 electivos. El grupo verde, que es el grupo matemático-científico, lo componen los selectivos en el área de matemáticas de límites, derivadas e integrales, probabilidades y estadística, y geometría 3D. Los tres se están dictando este año por profesores del Departamento de Matemáticas. Y en el área de las ciencias tenemos 5 electivos de este plan diferenciado. Biología de los ecosistemas, biología celular y molecular, ciencias de la salud, física y química. Todos en este momento también se están dictando, se están realizando y tenemos alumnos obviamente asistiendo a estos diferenciados. Este es el grupo verde. Vuelvo a la idea central que tienen que elegir, ¿se acuerdan? 3 selectivos de al menos 2 grupos. Por lo tanto, si hay alguien que le gusta mucho la ciencia o las matemáticas, va a poder a lo mejor elegir 2 de este grupo, pero obligatoriamente va a tener que elegir un tercero del azul o del rojo, que es el que voy a presentar ahora. El grupo rojo se compone de las asignaturas de arte y música. Y en arte tenemos 2 selectivos, artes visuales y audiovisuales y multimediales, diseño y arquitectura, ambos dictándose en este momento. Y de música, interpretación musical y creación y composición musical. De esos 2 electivos musicales, solamente estamos dictando interpretación musical. Creación y composición no tuvo el número de alumnos suficiente para poder dictarse, ¿sí? Esos son los 3 grupos, azul, verde y rojo. Yo ahora los voy a dejar con los profesores que están a cargo de esos diferenciados y que les van a explicar los elementos centrales de cada electivo. Vamos a ir color por color abordando los distintos electivos y los profesores van a ir obviamente presentando los contenidos y los elementos más relevantes de cada electivo. Para ello voy a partir con el grupo azul, que está compuesto, como dijimos anteriormente, de la asignatura de lenguaje e historia, el área de lenguaje e historia, y voy a dejar con ustedes al profesor Marcos Morón, que les va a presentar los electivos de la asignatura de lenguaje. Ahí le doy la palabra a Marco para que él continúe. No se escucha, parece. Marco, está silenciado. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Gracias, Ya. Ale, gracias. De nada. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, estimados queridos alumnos. Para mí es un honor poder presentar los electivos de mi área. Y voy a partir por, creo, Ale, que se partía por el de argumentación. A ver, si puedes retroceder un poquito. Parece. Sí. Ah, no, tienes ese, se partía por ese, entonces, ya. El primer electivo del cual le quiero explicar a todos los alumnos es lectura y escritura especializada. El objetivo central de este electivo, y que es transversal durante todo el año, digamos, que es la base, a ver si lo puedes mostrar ahí, Ale, el objetivo. Desarrollar la habilidad de escribir ajustándose a las características del ámbito académico universitario, con fin de facilitar su inserción en la educación superior e investigar sobre temáticas de interés personal. Este objetivo es fundamental, chiquillos, sobre todo que las universidades están requiriendo alumnos que vengan con herramientas sólidas con respecto a la redacción de textos especializados y de escritura especializada. Este electivo les va a servir mucho para poder tener una entrada mucho más fluida a todos los requerimientos que quieran las distintas carreras con respecto a la redacción de textos especializados, ¿ya? En los contenidos esenciales tenemos géneros discursivos propios del ámbito universitario, reseña, el ensayo, el artículo científico y el paper de investigación.
Estos contenidos, y como muy bien también señalaba Ale, estos contenidos están pensados siempre para un ámbito universitario. No lo piensen para una PSU, por ejemplo, que si bien es cierto sirve, están pensados para una vida universitaria y profesional. Son herramientas valiosísimas que vamos a entregar en estos lectivos a propósito de estos contenidos como el ensayo, el artículo científico, que son muy requeridos también por las distintas carreras universitarias. ¿Para qué sirve este lectivo? Contarás con una experiencia previa de producción de distintos textos que pueden solicitarte en la carrera universitaria que elijas, independiente del área a la que pertenezca. Y las formas de trabajo y evaluación, aprenderás los factores a tener en cuenta al momento de redactar un texto, luego escribirás siempre acompañado por tu profesor, además de tener un producto final. No alcanzo a leer ahí abajo. No. Dice, además, leeremos y veremos discursos contingentes. Eso es lo último que Exacto. aparece. Quiero poner, para terminar con esta presentación del lectivo, los temas son elegidos por los propios alumnos, ¿ya? No son impuestos, y hay un acompañamiento permanente de la profesora, el profesor que los dicte, así que se van a sentir acompañados en todo el proceso de escritura y reescritura de estos textos especializados. Y para terminar, la frase de Robert Kurnier, la parte hermosa de la escritura es que usted no tiene que hacer las cosas bien la primera vez, a diferencia de, digamos, un cirujano del cerebro, siempre se puede hacer mejor encontrar la palabra. Un interesante electivo que pueden tomar. Vamos con el segundo, entonces, taller de literatura. El objetivo de este taller principalmente es desarrollar la creatividad a través del estudio de la práctica y el ejercicio literario. Aquí entramos en el mundo de la ficción, en el mundo de la imaginación y de todo el arte literario. Los contenidos esenciales de este taller es una breve historia de la literatura, autores esenciales, tópicos y arquetipos de la literatura universal, con énfasis en las vanguardias y las nuevas corrientes literarias. Cuando se habla de la breve historia de la literatura, es una revisión de la periodización literaria de todas las épocas, ¿no es cierto? Van a poder conocer obras literarias clásicas de distintas épocas, con tópicos, con temáticas muy relevantes, y que todavía son consideradas clásicos en la actualidad, ¿ya? ¿Para qué sirve este lectivo? Principalmente trabajarán habilidades de comprensión lectora, expresión oral y escrita con fuerte énfasis en el ejercicio y el desarrollo de la creatividad. ¿Ya? Ahí se condice mucho con el objetivo que yo mencionaba, que es transversal, que es el desarrollo de la creatividad, en la confección de productos literarios como poemas, cuentos, novelas, formas de trabajo y evaluación, dinámicas metodológicas, clases expositivas, discursos entre pares y retroalimentación, visionado de películas, obras de teatro, lecturas variadas. Las evaluaciones son sumativas y formativas, que consisten en exposiciones orales, ediciones de textos, pruebas teóricas y desarrollo de... No alcanzo ya, Ale, si me puedes, por favor. Desarrollo de proyectos. Desarrollo de proyectos. Este taller, chiquillos, le dan una instancia importante también de autoconocimiento a través de la dimensión literaria. Es un taller de mucha creatividad. De hecho, aquí al final voy a mostrar, al final de esta presentación de este taller, lo que es un fanzine, que es un producto de los niños actuales de taller de literatura, que fue bastante atractivo y se mostró en la Feria de la Cultura, de la Semana de la Cultura. A ver si la Ale lo puede... Y la frase de Todorov, ¿no? Este gran escritor: la literatura es la mejor mirada posible para la comprensión de la condición humana. Vamos a ver el fanzine. Aquí está. El fanzine, chiquillos, es una creación, es un medio de expresión visual y de escritura, en donde el emisor, ¿no es cierto?, el autor puede expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, y también las ideologías. Es un artefacto literario para poder comunicar un pensamiento, ¿ya? Y para poder transmitir un pensamiento a distintos sectores de la sociedad. Y conjuga la ilustración con la escritura, en esta integración tan rica que lo hace una bella obra de arte, ¿ya? Entonces, este es un producto de los alumnos actuales del taller de tercero medio. Ese es el taller de literatura. ¿Faltó Ale? Sí, Parece. no sé por qué no está la lámina, Marco. Para no tomar más tiempo de volver a la presentación inicial, ¿podrías explicar oralmente? Porque el de participación y democracia lo haces tú.
Participación y Sí, no hay ningún argumentación en problema. democracia, y después yo mando a los alumnos, les mando esa información que faltó, o les mandamos este mismo PPT. ¿Puede ser? Excelente, No sé Ali. qué O pasó. sea, sí, no te preocupes, Ale. La edición El, quizás se borró. el tercer electivo que se da es el electivo que se llama Participación y Argumentación en Democracia, que el objetivo central de dicho electivo es desarrollar el pensamiento crítico entre los alumnos a través de, ¿no es cierto?, la puesta en escena de debates, argumentaciones de carácter riguroso y sustentable, sobre todo en las democracias que exigen individuos, hombres y mujeres capaces de posicionarse para la resolución de problemas por medio de argumentos sólidos, rigurosos, relevantes, ¿no es cierto? Y este electivo da esa herramienta, digamos, la habilidad de poder desarrollar el pensamiento crítico para la resolución de problemas de carácter social que requieran la argumentación, ¿ya? Los contenidos esenciales de este electivo de argumentación tienen que ver con el contexto completo de la argumentación, ¿no es cierto? Los factores de la comunicación involucrados es esenciales. Vamos a trabajar también con tipologías como el ensayo, discursos orales como el debate, las charlas TED, ¿no? Y también la producción de algunos textos escritos como el artículo de opinión, las cartas al director. Todo texto que involucre una argumentación de orden, digamos, racional y donde exista la controversia. ¿Para qué sirve este lectivo de argumentación en democracia? Fundamentalmente los va a preparar para un escenario académico y de la vida profesional laboral, porque les va a permitir tener herramientas para la construcción y también para participar con propiedad en distintas instancias de argumentación en donde se requiera la participación de ustedes para la resolución de problemas, para la resolución de conflictos y la propuesta. Toda nuestra sociedad y nuestra realidad actual requiere de la argumentación, lo podemos ver en las noticias, en distintos medios de comunicación. Formas de evaluarse principalmente, y actividades, principalmente este lectivo se da a través de trabajos grupales, de entrega de productos también como ensayos, comentarios de artículos de opinión, redacción también de algunas cartas al director, pero por sobre todo el énfasis en el trabajo cooperativo y mancomunado en donde prime la tolerancia y el respeto. ¿Ya? Ese es el taller de argumentación en democracia. Entonces ahora doy paso al profesor Rafael Martínez con el grupo de historia. Bien, buenas tardes chiquillos, chiquillas. Un agrado poderme reunir con tantos al mismo tiempo y poder colaborarles en su toma de decisiones para el próximo año 2021 en relación con los electivos. El área, ¿no es cierto?, de historia presenta tres cursos, todos, ¿no es cierto?, desde mi perspectiva y con interés creado, muy interesante, pero interesantísimo, ¿no es cierto?, que a ustedes obviamente los volverían locos en el momento en que decidan asistir a nuestras clases. Bueno, por eso es que decimos que el área de historia, ¿no es cierto?, es un mundo absorbente, ¿no es cierto?, es un mundo apasionante, es un mundo que cautiva, que emociona, que invita fundamentalmente, y esto es lo esencial, invita a la reflexión, invita a la creatividad, invita a entender, ¿no es cierto?, los problemas que tenemos, los problemas del presente, pero además nos compromete, ¿no es cierto?, y los compromete a ustedes como jóvenes a buscar soluciones a los problemas, ¿no es cierto?, de este mundo cotidiano que tenemos que enfrentar. En el fondo, generalmente se piensa que estudiar historia es estudiar simplemente el pasado. Aquí queremos mirar, ¿no es cierto?, desde el pasado, cómo construir un futuro mucho mejor, con mejores expectativas y también, ¿no es cierto?, lograr formar gente más comprometida, ¿no es cierto?, con el devenir de las próximas generaciones. Cosa que tengamos un mundo sustentable, ¿no es cierto?, para las generaciones que vienen a continuación. Bien, esa es la introducción, ¿no? Es la invitación que yo les hago para que ustedes puedan entrar a este mundo de fascinación y además es muy entretenido, se lo garantizo, es entretenidísimo, ¿no? Bien, el primer curso es, ustedes dirán, mira, aquí ya comenzamos con algo bien interesante, dice, comprensión histórica del presente, ¿no? Y son todas invitaciones, ¿no? Esta es una invitación al análisis, a la reflexión, ¿no?, y formulación de cuestionamiento a los problemas presentes. ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy día
en el mundo contemporáneo? ¿Cuáles son los problemas de nuestra sociedad? ¿Cuál es el problema del entorno próximo? ¿No? Cuestionarnos esas situaciones. Incita a reconocer y dimensionar históricamente los cambios que se han producido recientemente. El mundo en los últimos 50 años y en los últimos 30 años ha cambiado a una velocidad, pero impresionante. ¿Cómo nos hacemos cargo de esos cambios? ¿Cómo los asumimos? ¿Cómo los enfrentamos? Exhorta, ¿no es cierto?, a discutir la importancia del conocimiento histórico en la sociedad. Quien no conoce la historia, ¿no?, está obligado a repetir sus mismos errores. Y aquí hay una invitación, ¿no es cierto?, para que a partir de ese conocimiento profundo, ¿no?, pero entretenido a su vez, de ese conocimiento profundo, pero a su vez, ¿no es cierto?, es un conocimiento que incita a buscar verdades, podamos entender el mundo que nos toca vivir para no cometer los errores que generaciones que nos antecedieron o que las antecedieron a ustedes tuvieron que transitar por un camino duro y difícil. Y por último, instiga a participar, ¿no es cierto?, en el mejoramiento de la sociedad. ¿Qué sacamos con tener tanta teoría, tanto conocimiento, si ese conocimiento no lo colocamos al servicio de mejorar, ¿no es cierto?, el mundo que nos toca vivir y el mundo del presente? Esa es nuestra invitación en la comprensión histórica del presente. Pero, ¿cierto?, aquí hay cómo se trabaja metodológicamente, dice análisis crítico de lecturas ligadas a la comprensión del tiempo presente y sus proyecciones. Análisis de movimientos sociales, políticos y culturales que han marcado la historia reciente de Chile y del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de una historia muy presente, ¿no? Estamos hablando de una historia cercana, estamos en una historia que compromete. Investigación en torno a temas de interés ligados a problemáticas que está vigente en el presente, analizando su impacto y sus proyecciones en el futuro. Todas las decisiones que tomamos tienen un costo. Todas las decisiones que tomamos tienen efectos. Entonces, para tomar buenas decisiones, tenemos que tener buenas argumentaciones. Y para eso tenemos que conocer cómo funcionaron las sociedades, cómo ha funcionado nuestra historia en el fondo. Analizar e investigar el presente a través de relatos orales, valorando las impresiones y opiniones de diversos actores sociales, contextualizándolos en un marco investigativo mayor. O sea, hay que hacer cosas. No es solamente ir, ¿no es cierto?, a ser un mero espectador. Los invitamos a ser actores, a jugar roles fundamentales, a ser protagonistas de su aprendizaje. Escribir el desarrollo de su investigación en un informe escrito que dé cuenta del tema investigado y sus predicciones. Estos serán compilados, editados y publicados para que estén disponibles para toda la comunidad educativa. ¿Y qué nos dice? Que a partir de estas investigaciones, de entrar en este mundo apasionante, no podamos encontrar verdades que otros no han querido ver o no han atrevido a escribir. A lo mejor aquí damos un paso fundamental y nos adelantamos, ¿cierto?, en cosas tan importantes como es el conocimiento del mundo de hoy, que tiene su proyección, inevitablemente, en el mundo del mañana. Temas que están siendo investigados a través de entrevistas y fuentes secundarias. Por ejemplo, impacto del feminismo en Chile, la música en el contexto de los años 80, discriminación y ataque a las Torres Gemelas, la moda y estilo como forma de expresar identidad, el exilio y su impacto a través de quienes lo vivieron, el impacto mediático de la muerte de Felipe Camiroaga en la cultura popular chilena, vivir en pandemia, efectos políticos en torno al COVID-19, el impacto del quiebre de la democracia en Chile a través del relato de sus protagonistas, el impacto de Pablo Escobar en la historia reciente de Colombia, análisis de la comunidad LGTB, ¿no es cierto?, mediante el análisis de sus reivindicaciones y experiencias personales. Estos son algunos de los temas que nuestros alumnos en la actualidad están trabajando, están investigando. Díganme que no son, ¿no es cierto?, que nos incitan a la curiosidad, al conocer, al comprender, al comprometerse, a buscar información, ¿no es cierto?, a saber qué es lo que está pasando. Díganme que no es interesante. Díganme que no es impresionante lo que podemos hacer, lo que ustedes pueden hacer cuando hay una buena motivación. Y aquí tenemos un curso extraordinariamente motivante. Pero pasamos de ese curso al curso de Economía y Sociedad. ¿Qué es lo que plantea este curso de Economía y Sociedad? Alguien podría decir, todo lo que sucede en la sociedad está ligado a la economía.
Sí, la economía es fundamental en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Si no, fíjense solamente como una pequeña reflexión. Nuestra constitución política, que nos rige, la constitución del 80 con todas sus modificaciones, tiene implícito, hay que descubrirlo en el texto, pero está el programa económico, ¿no?, del Chile que nosotros vivimos. Está allí. Entonces, la economía manda, no solamente en el ámbito de la producción, manda, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos prácticamente del quehacer nacional. Entonces, conocer cómo funciona, ¿no es cierto?, la economía en nuestra sociedad es muy relevante, es muy apasionante. Y aquí lo que se busca hacer es educar en la capacidad de relacionar principios y conceptos de la economía en la vida cotidiana. Si ustedes se dan cuenta, estos dos cursos, ¿no es cierto?, siempre están relacionando la teoría con la vivencia, con lo que está ocurriendo. Y aquí es un ejemplo, ¿cierto? La teoría económica, cómo está presente en la cotidianeidad. Propone un acercamiento a este curso, ¿no es cierto?, a los conocimientos micro y macroeconómicos, ¿no?, de la función del Estado en la economía, de la función de la empresa en la economía, cómo se relacionan los agentes económicos, ¿no?, y cómo esa relación de los agentes económicos nos afecta en las decisiones diarias que estamos tomando. Invita a construir una visión global del sistema económico y su relación con las personas. Las economías globales, los sistemas globales, ¿no es cierto?, se construyen y afectan la vida de todo ciudadano, afectan la vida de toda comunidad. Entonces tenemos que saber cómo, ¿no es cierto?, el sistema global que hoy día impera en el mundo afecta a cada una de las decisiones que tomamos en distintos ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de la educación, de la salud, de la producción. Todo está íntimamente ligado. Y tenemos que saber cómo funciona para que finalmente tomemos buenas decisiones. E invita a reflexionar sobre las repercusiones que tienen las decisiones económicas. Toda decisión económica tiene, ¿no es cierto?, necesariamente efectos sobre lo que nos ocurre en nuestro acontecer diariamente. Y uno de los productos que los chicos, ¿no es cierto?, han trabajado es lo que se llama el dossier de economía, en diferentes temas que ahí aparecen, como la pobreza, ¿no es cierto?, como la desigualdad, como el desarrollo. Todos estos trabajos, ¿no es cierto?, se hacen a lo largo de un periodo largo de tiempo en el cual los alumnos tienen que recopilar información, tienen que procesar información, tienen que reflexionar sobre esa información y tienen que hacer propuestas a partir, ¿no es cierto?, de su indagación y de su investigación. Por lo tanto, este curso está originando un producto que sirve, ¿no es cierto?, para resolver cosas cotidianas que nos afectan en nuestra vida, en el diario vivir, ¿ya? Entonces es un curso muy interesante porque nos va a ayudar a entender el mundo, ¿no es cierto?, en función de la economía. Y no olvidemos que uno de los grandes déficits que tenemos nosotros en nuestro país, y yo creo que en el mundo en general, es la carencia, ¿no es cierto?, de una educación financiera, una educación económica. Y a lo mejor por eso muchos cometen los errores que cometen, ¿no es cierto?, cuando deben manejar sus finanzas. Entonces es interesante saber cómo funciona el sistema económico que hoy día impera en el mundo y del cual nosotros somos parte. Ese es el segundo curso. Y este curso que no tuvo adherentes el año pasado, nadie se entusiasmó con este curso y yo lo encuentro fascinante. Yo lo encuentro pero extraordinariamente fascinante porque es un curso de síntesis. Cuando hablamos de sociedad y medio ambiente para construir espacios sustentables, tenemos, ¿cierto?, en primer lugar es una invitación al establecimiento de las relaciones que existen entre la realidad, ¿no es cierto?, se contextualizan y extrapolan procesos más amplios de tiempo y espacio. Cuando hablamos de ambiente y sociedad y construir espacios sustentables, es un aprendizaje de síntesis, porque requiere, ¿no es cierto?, para este caso de ciencias auxiliares como es la matemática. Se recurre mucho a la estadística, ¿no? Se requiere como ciencia auxiliar, por ejemplo, conocimiento de física con el estudio de ondas. Se requiere un cierto conocimiento, un cierto de química cuando se hacen análisis petrográficos. Entonces, es una disciplina, ¿no es cierto?, que
engloba y se acompaña con otros conocimientos tan importantes como los que acabo de mencionar. Y hoy día es muy importante, ¿no es cierto?, construir espacios sustentables, porque creo, ¿no es cierto?, que debemos estar de acuerdo en que nuestro único hogar, nuestra casa, está muy desordenada. Está tan desordenada que tenemos los efectos tan nocivos que todos los años, ¿no es cierto?, las noticias nos informan de desastres naturales en distintas partes del mundo, y se deben a una casa muy desordenada. Tenemos que ordenar esa casa, y al construir espacios sustentables, esa casa se va ordenando lentamente. ¿Y a qué los invitamos? A que nosotros seamos parte de la solución a este desorden que existe. Que miremos, por ejemplo, nuestro propio entorno. No tenemos que ir muy lejos. Miremos lo que pasa, por ejemplo, en nuestra ciudad. ¿Cómo está construida? ¿Qué problemas tiene? ¿No es cierto? ¿Qué desafíos se plantea? ¿Qué problemas isocrónicos existen? ¿No? ¿Está bien diseñada una ciudad en la cual una persona para ir de su casa al trabajo tiene que movilizarse 4 horas diarias? ¿Está bien construida una ciudad y es sustentable cuando se hacen construcciones a la salida de valles cordilleranos? ¿Está bien construida una ciudad, ¿no es cierto?, que ocupa espacios dedicados a la agricultura, a la alimentación, para construir torres? Esta es una invitación. Construyamos espacios sustentables, estudiemos nuestro entorno. A eso invita sociedad y ambiente. Y para eso, ¿no es cierto?, fundamental es el estudio de casos. Tenemos que ir, ¿no es cierto?, a situaciones particulares. Y este estudio de casos se basa en la observación de un problema, ¿no?, en detectar un problema, observarlo, describirlo, analizarlo, explicar el caso y luego proponer, ¿no es cierto?, transformaciones para dar solución al caso en estudio. Entonces ustedes se dan cuenta que las 3 asignaturas que les proponemos, que los invitamos muy cariñosamente a que las reflexionen, porque son todas aquellas que están relacionadas con el hacer permanente, diario, cotidiano y cercano, que nos afectan a todos, a ustedes, a mí. Muchas gracias por escucharme y esa es nuestra invitación del Departamento de Historia. Muchas gracias, profesor Rafael. Gracias también a Marcos Morón, al profesor de lenguaje. Muy claras, muy motivantes ambas presentaciones. Yo creo que quien no se entusiasma por entrar a alguno de estos electivos porque, no sé, no se conectó con la información, porque parecía muy atractivo, muy interesante, muy contingente ambas áreas, tanto lenguaje como historia. Muchas gracias a profesor Rafael y profesor Marcos. Ahora los alumnos los voy a dejar con los profesores del área de las ciencias y de las matemáticas. Ellos les van a presentar de qué se trata cada uno de los selectivos que incluyen el grupo verde de las matemáticas y las ciencias. Para ello voy a dejar con ustedes en el inicio a Pablo Gárnica, el jefe de departamento de matemáticas y quien también dicta uno de estos electivos. Pablo, te dejo la palabra. Bien, muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes a todos los que están presentes. Y hay papás también, bienvenidos. Un gusto y un placer poder dirigirme a ustedes para presentar estos 3 electivos que son, como decía el profesor Rafael hace un rato, todos son tremendamente importantes, todas las áreas, todos aportan. Y algo importante que yo he repetido en más de una ocasión a los alumnos que tengo el gusto de enseñar, que es un privilegio que ustedes tienen en el colegio, que se puedan dar este nivel de electivos. Independientemente a estos nuevos formatos que comenzó a trabajar ahora, a desarrollarse este año, el primero que tengo acá, el primer electivo ya lo estamos haciendo hace rato, ¿ya? Dentro de la asignatura como electivo de tercero, cuarto medio. Por supuesto, ajustado a las nuevas bases curriculares. Les presento entonces el primero de los 3, como dice bien Alejandra, tengo el gusto de desarrollarlo este año, junto al profesor Ricardo, y dice relación con lo siguiente. ¿Qué ofrece este electivo? Este electivo da la oportunidad de comprender y utilizar algunas nociones básicas del cálculo, el cálculo que se trabaja a nivel de universidad.
Por eso les digo yo, o sea, a nivel de colegios, trabajar con este tipo de contenidos, con este tipo de nomenclatura es un privilegio y la verdad que para nosotros es un gusto, un desafío también. El estudio se basa desde el comienzo a trabajar en forma intuitiva, nada de fórmulas por la fórmula, sino a llegar a ellas, a construir. Y en esto es tremendamente valioso que ustedes como alumnos vayan siendo críticos y pensando y analizando y después vamos construyendo en conjunto. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Utilizar, el primero que tengo acá en la presentación dice utilizar diversas formas de representación al argumental, específicamente con contenidos de funciones. Analizamos mucho las funciones, el comportamiento de algunos polinomios, de su concavidad, de sus máximos, mínimos posibles. El 2 dice argumentar acerca de la existencia de límites. Límites, igual como puede ser cualquier otra expresión, es acercarse, aproximarse a algún valor determinado sin llegar a ese punto, ¿ya? Entonces acá empezamos a analizar esa tendencia, ese comportamiento de alguna curva y determinamos si existe o no existe límite y puede que muchas veces esos límites existen, puede que no, si lo analizamos y tienden al infinito, que se disparan, que son curvas absolutamente crecientes, y para poder después modelar estas situaciones o fenómenos, razones de cambio, derivadas, para poder seguir avanzando a maximizar situaciones, por ejemplo, situaciones de economía, podemos relacionarlo con ello, con modelar funciones que representan oferta-demanda, puntos de equilibrio, y todo el área económica, por ejemplo, el área de la física, muy relacionado con esto también, ¿ya? Y para resolver problemas también. Y finalmente, el gran anhelo de todo electivo, de este electivo en especial, es llegar a comprender y a poder determinar el área bajo una curva, determinar área de superficie. No todo en la vida, no en la realidad no todo es cuadrados, rectángulos, círculos, ¿ya? Son figuras muy distintas a eso. Entonces es una forma de comprender cómo determinar esas áreas. ¿Para qué me sirve? A grandes rasgos ya lo dije, es en la asignatura de matemática, esto es una herramienta central que particularmente me sirve para poder interiorizarme de todo lo que van a encontrar posteriormente y en un plazo muy cercano en la educación superior. ¿Ya? Toda la gran mayoría de las asignaturas tiene una asignatura que se llama cálculo y otras que dice un apellido, nombre de asignatura tal como, por ejemplo, no sé, análisis de curvas, análisis de espacios topológicos o algo parecido, pero en el fondo, en lo que tiene, si ustedes revisan más acuciosamente, tenemos algo de cálculo al respecto. Eso con respecto al primer electivo. ¿Algún ejemplo? Algo que por supuesto a cada uno en su área le fascina. Aquí me fascina este comportamiento de este polinomio de grado 3, es una curva que nosotros analizamos, ¿ya? Por supuesto que en la vida real nada o muy pocas cosas, excepto, no sé, alguien que dice que paraliza todas las variables y analizamos solo dos, pero acá analizamos más de una variable, esto está presentado en dos, ¿ya? Para comenzar. Ese es un comportamiento de un polinomio, de una curva, donde el máximo objetivo que nos plantea el Ministerio de Educación es, en esta área, por lo menos en esta parte de este nivel, en este mes, determinar cuál es el punto de inflexión de esa curva. Para ello vamos paso a paso y determinamos primero los ceros, o sea, la intersección con el eje X, dónde la función es creciente, en qué intervalo, dónde decrece, cuál es positiva y cuál es negativa, y finalmente para determinar sus máximos y mínimos. Esto me sirve mucho para después aplicar, ¿ya? Recién decía, puedo aplicar, lo más cercano a ustedes es comprender las aplicaciones en economía y también en física. Pero hay una gran área de aplicaciones. Un electivo tremendamente importante para la formación general. El segundo electivo, paso al segundo electivo, es de probabilidad estadística. Aquí el grueso, lo importante, lo final, es saber más allá de construir instrumentos, construir gráficas, manejar los estadígrafos, es poder
analizar y poder dar respuesta, interpretar a los resultados a los cuales nosotros nos encontramos. ¿Qué ofrece? Argumentar inferencias acerca de los parámetros, lo que le decía, media, mediana, varianza y una serie de otros estadígrafos que no los voy a leer todos ahí, ¿ya? Que son propios de una población de datos, a partir de datos de una muestra, de un pequeño grupo, bajo un supuesto de normalidad. Uno habla siempre, y está muy de moda, el concepto de curva normal. Vamos subiendo la curva, vamos bajando la curva, y en realidad muchas veces se habla, pero no se comprende mayormente lo que se dice. ¿Ya? Y eso en base a procedimientos dentro del área estadística. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Ya le decía, construcción de algunos gráficos, análisis crítico de esa información, comprender algunos estadísticos, muchos estadísticos, entre ellos las medias, medianas, modas, desviación estándar, varianza y otros que están en el programa. Modelar esto, o sea, no simplemente tenerlos y calcular, sino poder hacer modelos, o sea, formar funciones, ¿ya? Modelar, hacer un modelaje de fenómenos mediante las probabilidades y llevarlos a una distribución binomial o normal, ¿ya? Hacer inferencia, o sea, proyectarse al respecto. ¿Y para qué me sirve? Es una herramienta para el estudio de las diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos, instancias en las que requiere extraer conclusiones y tomar decisiones en base a resultados concretos, ya en base a un estudio empírico o analítico. O sea, si yo calculo por calcular no me sirve. Esto es creatividad, esto también es análisis, es ser riguroso. Eso con respecto a la primera parte. Pasemos a la otra lámina, Miss. Aquí tengo algún producto, es uno, hay más de uno que interesante, pero dejamos solo uno. Ustedes ven ahí una tabla de resultados, pero la verdad es que esta tabla dice relación con un trabajo previo, donde los alumnos tuvieron que construir esta tabla a partir de datos, y dice construcción de un histograma usando datos lamentablemente, nuestra contingencia en Chile, al día 4 de mayo de 2020, con respecto a al número de contagiados de COVID-19, ¿ya? Donde tuvieron que ellos realizar un catastro y después clasificar por los años, y finalmente el objetivo a corto plazo es construir un histograma, que lo vemos de inmediato. Si pasamos a la otra, Miss, a la otra lámina. Eso, ahí tenemos el histograma. En el eje horizontal abajo no se alcanza a ver aquí en la presentación, pero están los rangos de edad, ¿ya? Tal vez alguien podría decir, esa curva, los bordes superiores de esos rectángulos se parecen a una curva normal. Ya puede ser un poco asimétrica, pero es. Ya este es el gráfico primero, son hartos, son muchos más, pero vamos a mostrar solo este. Corresponde al número de hombres contagiados de acuerdo al grupo de edad. Bueno, ahí los más desordenados dentro de nuestro género son las dos barras más altas y representan los varones de entre 25 y 34 años, ¿ya? De 25 a 34 años. Ahora, el análisis, yo le decía, que viene posterior, que es lo más relevante en un trabajo estadístico, es por qué tratar de investigar o tratar de ver qué posibles causas pueden producir estos resultados, ¿ya? Tal vez porque hay menos cuidado, tal vez porque hay más movilidad con respecto a las columnas que están a la derecha, ¿ya? Entonces, que corresponden las columnas que están a la derecha, que son bajitas, corresponden a la gente de mayor edad, ¿ya? Que hay, claro, menos contagiados, pero también obedece también a una menor movilidad. Y por último, este electivo me encanta, porque aquí pueden ustedes jugar con tanto matemática, también con el área de arte. Y de hecho, el trabajo que se hace en este electivo es bastante interesante, muy, muy interesante. ¿Qué ofrece este electivo? Ofrece trabajar en geometría en 3 dimensiones, permite aplicar diferentes enfoques a la solución de problemas vinculados al arte, a la arquitectura, al diseño, a la construcción, entre otros, a los cuales la creatividad y la innovación son el centro de las aplicaciones de la matemática. Esto es un electivo interesantísimo, ya que saca un poco del molde de lo riguroso, también es riguroso por cierto, pero no tan escrito como los otros electivos, ya, de matemáticas.
¿Cuáles son sus contenidos? Los contenidos u objetivos asociados a esto dicen que con la descripción del plano cartesiano, del espacio, a través de vectores. Se ve mucho comportamiento de vectores, ¿ya? Yo puedo construir planos de casa que vi también para presentar, que han hecho los alumnos de este electivo, a través del comportamiento y movimiento de vectores. Transformaciones isométricas, homotesia, cuerpos geométricos, vista en 2 dimensiones, construcción, calcular área, volumen y capacidad, estudio de secciones cónicas, análisis de obras de construcción y soluciones arquitectónicas. O sea, igual hay una mirada a lo que está, al análisis de lo que existe hoy día en nuestro ambiente. ¿Y para qué me sirve? Ofrece múltiples oportunidades para establecer conexiones tanto internas propias de la geometría y la matemática en general, pero es también para relacionarlo con el medio ambiente, con todo nuestro entorno. Y finalmente yo diría, como resumen de este electivo, que es maravilloso, me abre la mente, me permite visualizar la vida desde otro punto de vista. Y ahora viene un ejemplo. Ese es un ejemplo de un alumno. No tengo problema, yo creo, no le pedí permiso a Julio, es un alumno, Julio Duflo, que es un alumno de tercero medio. Él hizo este trabajo, tenía otros igual. Y acá, si ustedes se fijan, es la misma figura, es una sola figura la que está construida ahí. Esto está construido en GeoGebra, 2 dimensiones, y después hay una serie de rotaciones, traslaciones, homotesia, ¿ya? Que van dando forma a la figura que está presente. Por supuesto, la figura el nombre que le puso es Nirvana, y el eslogan de este perfume dice la fragancia salvaje, ¿ya? Es una creación, es abrir la mente, como digo yo, y poder ampliarse, explayarse en nuestra creación. Ese es un muy bonito electivo. Y ahora invito al profesor Juan Pablo Chacana, quien nos va a contar igual sobre sus electivos de física, igual muy interesantes. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Pablo, por su pase y su presentación, al igual que los colegas. Un afectuoso saludo para cada alumna, para cada alumno que nos está escuchando. También me suma la palabra del profesor Pablo, aquellos padres que estén también presentes. Poniéndome en el lugar de ustedes jóvenes, a raíz de que escuchan los colegas, qué difícil tarea tienen. Difícil tarea porque es hermoso escuchar lo que han presentado los colegas y lo que vienen también con el resto de los siguientes profesores y profesoras. La difícil tarea, porque hay mucha transversalidad. Todos apuntamos hacia lo mismo. Y es por eso que en física electivo quiero comenzar con estas 2 imágenes, porque como decía la amiga Alejandra Rosati, ya no tenemos los electivos tradicionales donde dividíamos a los cursos por especialidad, con un énfasis en la formación de pruebas estandarizadas, ¿cierto? PSU y primeros años de universidad. Hoy en día damos gracias a que podemos gozar, podemos disfrutar de la belleza del pensar, del hacer, sin esa presión de una prueba estandarizada. Por lo tanto, si uno googlea, ¿cierto?, física, un póster de física, seguramente vamos a encontrar una imagen de la izquierda, ¿verdad? Que estamos viendo acá, con todos los contenidos, los instrumentos que uno asocia, quizás lo que se viene a la mente cuando uno habla de física. Hoy en día, y enhorabuena, con estos planes diferenciados que ustedes tienen que elegir, rompemos ese esquema tradicional. Esto no es un electivo, al igual que los que están hablando mis compañeros, no es un electivo que discrimina, que es exclusivo para ciertas estudiantes que tienen habilidades exclusivas, porque de lo contrario les va a ir mal, todo lo contrario. Cuando hablamos de física, cuando hablamos de matemática, cuando hablamos de literatura, con el profesor Martínez en historia, yo creo que al ver la imagen de la derecha, seguramente si le dijeran con qué asignatura la asocian, les va a costar. Y hacia allá vamos, jóvenes. Eso es lo que queremos con todos los profesores, por eso, qué difícil la decisión con la que tienen que tomar, pero qué hermoso que van a poder tomar finalmente 6 electivos, porque eso les va a nutrir muchísimo y les va a marcar, ¿cierto?, la diferencia
a la hora de cuando egresen del colegio, porque van a llegar, esperamos, ¿cierto?, con una visión, un conocimiento más amplio, más transversal, cómo funciona el cerebro, ¿ya? Entonces, enhorabuena que se vaya terminando con esta separación de las cosas, de las áreas, ¿verdad? Cuando ustedes ven que todas las asignaturas que todos los profesores estamos apuntando hacia lo mismo, hacia relacionar con nuestra cotidianidad, entender el porqué, cómo dar soluciones, cómo proyectar, crear modelos, en fin. Entonces, mi Alejandra, si vamos a la siguiente animación, por favor. ¿Cuáles son los propósitos que están tal cual de acuerdo a lo que nos pide el Ministerio de Educación para el plan de física? Primero que todo, promover el aprendizaje y el fortalecimiento. O sea, estamos dando la invitación a quienes les gusta la física, de pronto son habilidosos, habilidosas en esta área, pero también a quienes quieran aprender. Acá, insisto, no hay un prerequisito de ciertas especializaciones en matemática, que de tal promedio, por favor, para nada. Al igual que todos los selectivos. Por eso es algo que, como les digo, sumamente hermoso. Promover y fortalecer. O sea, acá tenemos para los dos gustos. Quienes aspiran a alguna carrera relacionada o vinculada a la física, como quizá alguien que no la tiene, pero que valoriza la importancia de la física en lo que es el mundo que vivimos, en el mundo que se nos viene, en todo sentido. Insisto, siempre esta área, la física, en todas las áreas, y al igual que la de mi colega, si acá ninguna asignatura va a decir, esta es la que está en mayor cantidad, todas, ¿ya? Esa es la belleza de estos programas que nos unen con los distintos saberes. Desarrollar habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con el mundo que nos rodea. Algo que ya venimos haciendo en los cursos ustedes en segundo medio. Algo que yo siempre le enfatizo, por lo menos al curso que yo le hago, sabe que yo soy bien majadero, de que acá lo relevante no es el contenido en sí, sino que es todo lo que tenemos que trabajar de habilidades, y el contenido solamente lo que nos ayuda, es el medio, pero la gracia acá es el construir el conocimiento, por qué fue así, cómo yo puedo buscar un plan B, una vía, mejorarla, cómo hacer un modelo, cómo interpretar datos, cómo mejorar finalmente la calidad de vida de las personas, que eso es lo que nos une en ciencia ante todo. ¿Cómo logramos eso? Lo que recién les decía. La habilidad es lo importante, jóvenes. La habilidad, el trabajo en el equipo, el exponer, el hacer uso de software, recopilar datos, interpretar datos, hacer un paper, hacer una visita, ¿cierto?, que nos nutra. Entonces, las modalidades y las evaluaciones tienen que ser diversas a la par, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. No podemos recaer solo en una prueba escrita, ¿verdad? Entonces, distintas formas de evaluar para lograr la mayor cantidad de fortalecimiento en las distintas habilidades que demanda la sociedad. Entonces, esto es lo que Naciones Unidas nos dice, la alfabetización científica. Que ustedes tengan una riqueza en un conocimiento mínimo, pero no meramente un conocimiento para poder responder un quién quiere ser millonario, sino que hacerle la utilidad a ese conocimiento, relacionarlos con otros ámbitos de la vida, del conocimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar como medio para lograr esos objetivos la mecánica clásica, que la compone la mecánica, que es la que usted ya está viendo en segundo medio, la termodinámica y el electromagnetismo. La física moderna, que la compone principalmente la relatividad y la mecánica cuántica, el universo y ciencias de la Tierra, geología. O sea, son 4 bloques, pero más que 4 unidades, más que nosotros que queramos ver por sí dichas materias, van a ser simplemente la vía para poder lograr lo que tenemos en el punto 1 y 2. ¿Ya? Por eso acá decimos lo anterior, ¿cómo lo logramos? A través de eso. Pero no es que sea ese el fuerte, el saber por saber, conocimiento, sino que todo lo contrario, relacionar, aprender para relacionar, para aplicarlo en el día a día y en el futuro. Y por último, mi Alejandra, la siguiente diapositiva. ¿Por qué queremos esto? ¿Para qué? ¿Para qué los objetivos, ciertos, fundamentales que estábamos ahí leyendo? ¿Para qué?
justamente para comprender de modo integral el desarrollo y la evolución del conocimiento científico. ¿Ya? Esto, por favor, recalcarlo, integral. ¿Ya? Por eso vamos a hacer cualquier área que abarquemos de aprendizaje, de desarrollo, vamos a ser lo más pluralista posible, ¿ya? Atendiendo justamente a que vamos a tener compañeros y compañeras, y además de tercero y cuarto medio mezclado, con distintos intereses. Y eso es lo bonito, porque nos vamos a limitar a lo que las habilidades científicas que nos pide la sociedad, no para tal mañana, desde ahora ya. Elaborar explicaciones sobre la organización y el funcionamiento de la naturaleza, por supuesto. Por supuesto que vamos a ir viendo la belleza de cómo es la creación, de cómo es el universo, de cómo es la vida. Eso es algo lindo de la física. Ya no es una definición creada por un grupo de personas porque sí nomás, sino que lindo tratar de explicar la creación, tratar de poder, como dijo Albert Einstein, dijo que simplemente la física era el entendimiento del pensamiento de Dios. La física es el entendimiento del pensamiento de Dios. Bonita frase, más allá de su credo, puede decirlo si quiere entender la creación, al fin y al cabo. Hermoso. Y desde lo más pequeño, desde los microchips, ¿cierto? Desde los celulares, ¿cierto? De todas las tecnologías que se ocupan en medicina, hasta llegar a lo más macro. Hoy en día se habla mucho de la importancia de explorar Marte, y por supuesto todas las grandes estructuras adicionales a mayor escala que podemos seguir abarcando y estudiando sin duda alguna. Y por supuesto, lo que le decía anterior, ante todo contribuir, valorizar lo que ha significado la física, el tremendo aporte que ha sido de esta ciencia para el mundo, para la sociedad. Desde marcar el inicio de un renacimiento, ¿verdad? Donde el hombre le toma importancia a sí mismo cuando se da cuenta de que el planeta Tierra era uno más como cualquier otro, y cambia la concepción de la humanidad, hasta hoy en día, ¿cierto? La medicina, los celulares, toda la tecnología que hay, que viene los celulares, los computadores, perdón, y por supuesto el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, fundamental para lo que hagamos. Cualquier acción que hagamos en nuestra vida, todo tiene un impacto. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de mitigar los impactos negativos y aumentar, ¿cierto?, los beneficios en pro de la sociedad, de la humanidad. Muchas gracias. Doy el pase a la Miss Amparo Gonzalo, quien nos va a hablar del electivo de química. Hola niños, buenas tardes, niñas, buenas tardes, a los papás también presentes, a los profesores, muy buenas tardes. Bien, yo vengo a presentar el electivo de química y les voy a hablar como bien en general de lo que nosotros hacemos en química, que ustedes ya lo vienen haciendo desde muy chiquititos. Principalmente han tomado química como química desde séptimo, ¿no es cierto?, octavo, pero la química la vienen sabiendo desde la vida. Bien, a través del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje lograremos la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Aquí vamos a ocupar matemáticas, vamos a ocupar física, vamos a ocupar historia. En el fondo vamos a ver una transversalidad en nuestros conocimientos. Conoceremos nuestro entorno cercano y lejano a través de la química. Nos relacionaremos con los contaminantes. Lamentablemente los químicos somos los que contaminamos, pero no los químicos como químicos, sino que todo lo que nosotros hacemos y la vida que tenemos es química, excepto el vacío. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, todo el aire que respiramos, el aire que no respiramos, todo nuestro cuerpo de pe a pa es química. Entonces, si estamos hablando de contaminantes, nosotros somos los responsables de ello. Porque como les digo, lo único que no es química es el vacío. Vamos a hablar de la generación de energía. En estos momentos, las energías son muy importantes, ¿no es cierto?, a todo nivel. Y cómo la química está involucrada en eso, porque a partir de la química se produce la energía. Vamos a hablar también del equilibrio
de las aguas, de la tierra y los seres vivos en los ecosistemas. Si no hay un equilibrio químico, metabólico en nuestro organismo, no estamos funcionando bien. Si no hay un equilibrio químico, metabólico en los ecosistemas no están funcionando bien. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender a manejar todas esas situaciones, vamos a conocer cómo las organizamos y cómo sacamos un mejor provecho de todo el conocimiento que vamos a ir adquiriendo y aplicando de todo lo que ya conocemos. Ale, porfa. Bien. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? Aplicar el conocimiento a situaciones de la vida cotidiana y realizar comparaciones. Es decir, en esto estoy hablando de por qué, por ejemplo, nosotros cuando tenemos acidez estomacal, tomamos bicarbonato. ¿Qué significado tiene eso? No sé. Entonces vamos a aprender cuál es el significado de eso. ¿Por qué la leche se descompone, por ejemplo? ¿O por qué tengo que poner los alimentos en el refrigerador para que se conserven por más tiempo? ¿Por qué hay alimentos que vienen enlatados y no se descomponen? ¿Qué cosa química tienen esos alimentos dentro? Entonces todo esto está relacionado con nuestra vida y nuestro quehacer cotidiano. Y cómo lo podemos, ¿no es cierto?, utilizar en nuestro favor. Vamos a trabajar actividades de laboratorio. Bueno, ustedes saben que en el colegio tenemos un excelente laboratorio, que no todos los colegios tienen el privilegio de tener, ¿no es cierto? Y vamos a hacer muchas actividades de laboratorio para verificar nuestros conocimientos teóricos, o sea, todo lo que hemos aprendido quizás en el aula, lo vamos a llevar a trabajar al laboratorio y vamos a comprobar lo que hemos aprendido. Vamos a realizar investigaciones tanto teóricas como experimentales, y ahí vamos a hablar de cómo se hace una investigación, cuáles son las formas de investigar, y todo lo que había hablado el profesor Morón, ¿no es cierto?, a comienzo, también vamos a aplicar mucho de ese conocimiento, ¿vale? Bien, finalmente nos va a llegar a tener un conocimiento de cuáles van a ser nuestras posibles elecciones, ¿no es cierto?, en carreras futuras universitarias. La química, generalmente en los primero, segundo año, está relacionada en enfermería, agronomía, bioquímica, biotecnología, kinesiología. En todas esas áreas está involucrada en ingeniería. Todas las ingenierías que tienen relación con las ciencias, está química en primero o segundo año. Entonces ustedes van a llegar con un bagaje de conocimientos para tener una excelencia académica en química durante sus primeros años en la universidad. Medicina también tiene harta química, tiene química general, tiene química orgánica, donde tenemos que llegar con un conocimiento más o menos sólido, ¿no es cierto?, para que nos vaya lo mejor posible. Bien, ustedes habían participado en una charla, ¿no es cierto?, de Patricio Chacana, donde nos hablaba del cobre y de la minería aquí en Chile. Bien, está muy, muy, muy relacionado con química, ¿no es cierto? Ingeniería en química es una de las carreras más relacionadas con eso, ingeniería en minas también. Ingeniería y química pura también es un área que podemos abarcar dentro de nuestros conocimientos. Así que los invito, chicos, a darle un pensamiento, a darle vuelta y a que participen, ¿no es cierto?, en el área de las ciencias. Muchas gracias. Invito entonces ahora al profesor Andrés Ávalo, que le va a conversar de los electivos de biología. Gracias. Ya, gracias, Miss Amparo. Buenas tardes a los niños y niñas que escuchan, a los papás que están ahí conectados también. Bueno, cerrando el departamento de ciencias, en realidad, biología, nosotros como departamento de biología, me gusta a mí usar la palabra ofrecemos 3 cursos distintos dentro de las posibilidades que entrega la nueva estructura, digamos, y los 3 coincido en algo con Juan Pablo.
en el fondo, son los tres una invitación a conocer o a tomarse el tiempo de intentar desarrollar el gusto por aprender y el gusto por conocer algo nuevo. Nuestros tres electivos, Ciencias de la Salud, Biología Celular y Molecular y Biología de los Ecosistemas, si bien son los tres distintos, tienen en común que los tres invitan a conocer en el fondo el fenómeno biológico, el fenómeno de la vida, desde tres puntos de vista bien distintos, demostrando que la biología es una ciencia. Evidentemente cada profe le pone, digamos, a su asignatura. En nuestro caso, la biología es una ciencia que tiene muchísimas ramas, y abordarla en el colegio, hasta antes de estos electivos, tenía hartas diferencias, y estos electivos resultan ser bien bonitos en ese sentido, como una invitación a cada uno de ustedes a conocer el fenómeno biológico, como dije antes, desde diferentes puntos de vista. En ese contexto, ya conociendo diferentes formas, el primero es Ciencias de la Salud, que es de los más nuevos, de los más novedosos en ese sentido, que como tienen ahí, básicamente invita a conocer el fenómeno de la salud humana, su cuidado, las formas de prevención, que más en boga que la salud hoy en día, pero es importante que tengan presente que genera una visión global de la salud como fenómeno social, sobre todo, tiene un componente bien importante en la asignatura de Ciencias de la Salud en ese sentido, ¿ya? Y evidentemente algunos aspectos de fisiología y cosas como esa, que ya comentaré a continuación. El de biología celular y molecular es al contrario, tiene más bien una visión pequeña, busca ir al fenómeno biológico, pero ahora sus causas más últimas a nivel molecular, investigando fenómenos que están en la estructura más pequeña que nos forma dentro de nuestras células. Ahí está muy de la mano con la química, finalmente el fenómeno biológico es un fenómeno químico, regido por leyes evidentemente naturales de la física y de la química. Es importante que miremos la ciencia como un global. Y el tercero, biología del ecosistema, se da nuevamente el salto. Nos pasamos de lo más pequeño y ahora lo más macro, a analizar el escenario natural como tal, ya mirando la naturaleza que tenga en usted interés en ese sentido, planta, animales, qué sé yo, ese es el lugar. Y analizarlo sobre todo desde el punto de vista de la biología evolutiva, que hoy en día es la ciencia biológica como de las más importantes, ahí yo soy hincha de eso, y permea además muchísimas áreas del conocimiento, mucho más allá de la biología, y la invitación en ese contexto a entender eso. En cuanto a lo que estudiaremos en cada asignatura, les comento una idea general. La siguiente, Mijale, por favor. Ideas generales, básicamente líneas, no quiero hacer detalle porque eso es muy amplio, pero por ejemplo en Ciencia de la Salud, primero algo que antes no estaba en el colegio, que no se conocía, que es el tema de la salud pública, y que hoy en día ha estado tan valorizado, por suerte, dentro de todo lo negativo que está pasando, el sistema ha podido responder bien, es bonito conocer cómo funciona. Salud y estilos de vida, cosas como afecta el sueño, cómo afecta el estrés, cómo afecta el consumo de sustancias, cosas como esas. Y un punto de vista más funcional biológico, la relación entre la genética y la salud, por qué motivo afectar ciertos factores mentales que afectan el material genético pueden dañar la salud, y como anexo, inmunología, que también se topa en algo con Ciencias de la Ciudadanía, que forma parte del plan, digamos, más común. El segundo lectivo, como comenté antes, biología celular y molecular, como dije, se basa en el fenómeno biológico a nivel micro, en conocer los detalles. Por lo tanto, aquí tiene que ver con la estructura, el estudio de la estructura y función de la célula, la expresión de la información genética y las aplicaciones de la biología molecular, que hoy en día son muchísimas. Piensen, por ejemplo, en una vacuna, que la vacuna se desarrolla con herramientas de biotecnología y biología molecular. Así que súper interesante en ese contexto. Y el último, el biología del ecosistema, que ahí en lo personal, si me permiten, el que a mí más me gusta, tiene relaciones con el estudio de la biología evolutiva como tal, y conocer el escenario natural, cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona el entorno natural, desde un punto de vista científico riguroso, considerando la ecología y la biología evolutiva. Y evidentemente salta al último tema que pongo, los problemas ambientales, que ahí es donde nos afecta y donde se aplica este conocimiento en práctica. Eso es en esencia lo que buscan los selectivos y cómo lo hacen a través de qué contenido. Y respecto a las evaluaciones, en realidad entrego información bien genérica porque se trata de actividades presenciales, actividades en talleres, grupos individuales, pero una cosa que a nosotros en ciencia nos importa mucho es el análisis de información, porque ahí se revelan en el fondo los procesos y las herramientas de la ciencia, analizando la información, recogiendo esa información y finalmente pudiendo generar conclusiones o sacando, extrayendo ideas nuevas o patrones generales a partir de la información que analizamos. Esa es la gran gracia que tiene la ciencia, analiza el fenómeno natural con la información que está ahí y nosotros tenemos el desafío de interpretarlo. ¿Ya? Esto representa en esencia los selectivos, digamos, que ofrece el Departamento de Biología.
como idea general me gustaría que se quedaran con el hecho de considerar, como dijo el profesor Marcos Morón al inicio, que esto ya no considera una preparación para una futura prueba, sino que yo se los dejo, y en nombre de todos los profesores del Departamento de Biología, de Miss Janet, del profesor Gabriel, de la Miss B, de la Miss Cintia, les dejamos la invitación hecha. Para nosotros esto es una invitación. En el fondo, tómense, a los que tengan el interés, metida dentro, digamos, la chispita por la biología, tómense la oportunidad de aprender del fenómeno biológico desde otros puntos de vista, y básicamente por el gusto de aprender. Ya aquí no se tiene que tomar esto como una asignatura más, como un desafío. O sea, es evidentemente un desafío, pero es más bien un desafío por el gusto y por simplemente el amor al conocimiento, como mencionaba el profesor Chacana. Así que eso, dejo la invitación hecha, lo esperamos con los brazos abiertos el próximo año en cualquiera de los 3 electivos que el Departamento de Biología ofrece. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los profesores del área de matemática científica, gracias a Pablo, a Juan Pablo, a Amparo y a Andrés por esta excelente presentación del área de la ciencia y las matemáticas. Todos los alumnos que les interesa esa área, no dudo que ya están viendo cuál electivo elegir y cuál tomar. Para finalizar, los dejo con los profesores del área de arte y música del grupo rojo, que les van a presentar los electivos que componen esta área académica. Para eso vamos a comenzar con el área de arte y los voy a dejar con mi Francisco Dar, que les va a presentar los electivos del grupo rojo del área de arte. Mi Francisca. Hola a todos. Bienvenidos a esta presentación y bueno, yo les voy a presentar todo lo que tiene que ver con los ramos de arte y que son 2, ¿ya? Uno es diseño y arquitectura y el otro se llama artes visuales, multimediales y audiovisuales. Creo, Ale, que hay una antes que esta. Espérame un segundo, lo reviso al tiro. No, antes. Esa, ¿no? Sí, esa es. Se saltó. Bueno, aquí ustedes pueden ver en esta estructuración cuáles son las 4 unidades que se ven en este ramo de diseño y arquitectura. Vamos a partir por ahí. Tienen que ver con reconocer en definitiva el arte, o sea, el diseño y la arquitectura en lo cotidiano, en nuestras vestimentas, en nuestros hogares, en todo lo que nos rodea, en los objetos que nos rodean, y eso lo hacemos a través de croquis, de dibujos, de ejercicios, de trabajos en volumen también, investigaciones de diseñadores y arquitectos, y lo que se proyecta en este segundo semestre, y obviamente el segundo semestre del próximo año, es ojalá dejar algo en la comunidad, dejar un objeto de diseño, no sé, una estructuración urbana en el colegio, que permita dar cuenta de sus conocimientos, de su creatividad y de su aporte a la comunidad desde el diseño y la arquitectura. Ahí hay algunos ejemplos de objetos que han ido observando los alumnos. Hemos hecho croquis dentro del hogar, producto de esta situación en la que estamos, pero también obviamente que se proyecta a futuro tener la posibilidad de salir a croquear en otros lugares, que es una forma de observar, es una forma de darnos cuenta de lo que nos rodea. Desarrollamos el dibujo, damos algunas técnicas de dibujo, y es importante, muchos yo sé que ahora están diciendo yo no sé dibujar, porque esa es una respuesta típica de todos, pero es súper importante que todos sepamos dibujar, que todos sepamos representar nuestras ideas a través de una bonita composición, de manejar bien los colores, porque todos tenemos que en algún minuto representar alguna idea, ¿ya? O sea, nosotros ahora los profesores les hemos estado presentando a ustedes ideas y fíjense que todos hemos puesto imágenes, y muchas de esas imágenes las hizo un diseñador, ¿ya? O un ilustrador.
o un artista. Entonces es súper importante el lenguaje visual. El lenguaje visual es un lenguaje que nos permite comunicarnos entre nosotros. Bueno, pasemos a la otra diapositiva, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos, yo no les voy a leer esto porque como se los van a pasar, algunos ejemplos de algunos ejercicios que se han hecho en el ramo. Y pasamos al próximo ramo o asignatura, que es artes visuales, audiovisuales y multimediales. Este ramo es un ramo que invita a toda la gente, a todos ustedes que les gusta el mundo de las imágenes, que les gusta expresarse a través de las imágenes, del dibujo, de la fotografía, de lo audiovisual, también del cuerpo, de los colores, ¿ya? Y es un ramo que invita a la introspección, invita a desarrollar proyectos en libertad, invita a desarrollar proyectos autobiográficos, y lo hace a través de proyectos. Ale, por favor. A través de proyectos que se van evaluando en conjunto y retroalimentando para desarrollar al final un producto estético, bello, pero también que exprese emociones, sentimientos, sensaciones que son comunes a todos los seres humanos. Como les digo, yo quiero ser como rápida, pero son dos ramos que de alguna manera nos invitan a atrevernos, ¿ya? Atrevernos a que esta es un área que muchas veces se deja de lado porque no, quizás a algunos papás les provoca un poco de resquemor por la parte económica, pero es un área hermosa que ayuda mucho a la estabilidad emocional, que ayuda mucho a vivir apreciando, que ayuda a apreciar la vida, apreciar la naturaleza, apreciar cuando uno va de viaje y va a ver la Mona Lisa y puede ver más allá de esa Mona Lisa chiquitita que uno ve y puede entender más allá de lo común que dicen que te mira con los ojos. No, la Mona Lisa tiene mucho más. Y poder descubrir también los estilos, en el diseño, en la arquitectura, abrir los ojos. Como dijo algún profesor por ahí, te abre un mundo maravilloso que yo la verdad es que se los recomiendo. A todos los que tienen ese gustito, atrévanse. Y a todos los que no tienen ese gustito, también atrévanse, porque es un medio muy bonito para aprender a representar nuestras ideas. Y los dejo con Claudio Fierro, que les va a presentar la parte de música. Muchas gracias, Fran. Muy buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto volver a verlos después de tanto tiempo, a muchos de ustedes. Y mi turno es, ¿cierto?, para explicarles un poco lo que tiene relación con los electivos del área de música. Nosotros este año solo impartimos interpretación musical, que es el electivo, digamos, que tuvo mayor quórum, y voy a partir por ese mismo, ¿cierto?, explicando un poco lo que la idea es, en el fondo, que ampliar, digamos, la interpretación musical, ¿cierto?, como bien dice el nombre, a través del aprendizaje, ¿cierto?, de técnica instrumental, ¿cierto?, técnica vocal, o sea, para cantar mejor y dominar un instrumento un poco más allá, digamos, de lo que se logra en el colegio, con las horas, digamos, que tenemos en nuestro colegio. Tenemos 4 unidades, ¿cierto?, que son primero la práctica musical, como les decía, ¿cierto?, que profundizar en la técnica, interpretación de repertorio. En este caso el repertorio también es un poco más complejo que el que siempre se da en el colegio. Ensambles musicales, que este año no nos resultó tanto, digamos, producto de la pandemia, pero la idea es generar y crear agrupaciones musicales, ¿cierto? Incorporar lenguaje de otros estilos. Ahí también hacemos un nexo con otras asignaturas porque analizamos estilos, ¿cierto? Y la idea de analizar esos estilos es que
después se incorpore musicalmente todo lo que uno aprende de ese estilo. Por ejemplo, si analizamos la cumbia, la idea es que en algún otro estilo musical yo pueda incorporar ciertos lenguajes de ese estilo. Y como cierre, digamos, como última unidad, siempre la idea es que se difunda ese trabajo, ¿cierto? Y que no quede solo entre paredes de la sala de música, ¿cierto? En sus casas, sino que sea una presentación para toda la comunidad. Entonces ahí la idea es aprender a diseñar proyectos e implementarlos. Desde, por ejemplo, conseguirse todo lo que hay que hacer con temas de sonido, escenarios, espacios, ¿cierto? Y generar un proyecto para poder hacer una presentación. Eso sería interpretación musical. Luego, el año pasado, ¿cierto? Este año no lo ofrecimos porque no había quórum, pero lo vamos a mencionar igual. En este caso, ¿cierto? Tenemos también el otro electivo que es creación y composición musical. La idea de acá, principalmente, nosotros lo tomamos como creación de canciones, en el fondo. Ya en segundo medio, ¿cierto? Ya tuvieron alguna experiencia de tratar de componer algunas pequeñas piezas y canciones, ¿cierto? Y la idea aquí es profundizar en eso, y no solo a través de lo típico, digamos, que sería como una pista o una letra pequeña, sino que más bien, ¿cierto? Experimentar con sonidos, timbres nuevos, utilizar, por ejemplo, samples, aprender a trabajar con ese tipo de técnicas. Tendríamos también, ¿cierto? Nuestra experimentación sonora, ideas de creación, ¿cierto? También desarrollar ideas para, ¿cómo se llama? Para tener creaciones de mayor calidad. Utilizar recursos tecnológicos como programas de edición de audio, ¿cierto? Como les digo, grabación de sonidos para poder editarlos, modularlos y modificarlos, ¿cierto? Creación también y montaje de obras, o sea, que todo en el fondo termine en una creación, en algo tangible, y lo mismo que en el electivo anterior, ¿cierto? Que es la difusión de las creaciones musicales, ya sea, puede ser a través digamos, de la red, puede ser un festival, puede ser ahí, en el fondo también vamos a ir viendo según lo que sea necesario. Muchas gracias. Ambos electivos, ¿cierto? Tienen una finalidad, primero, como les decía, ¿cierto? Ampliar el conocimiento técnico y teórico musical. Hacemos harto hincapié en la parte teórica también, porque para meterse ya en la interpretación, digamos, más profunda y la composición y la creación, hay que manejar ciertos contenidos teóricos. Y en esto hago la misma invitación que hicieron mis colegas, los otros profesores, que esto es una invitación a ampliar sus conocimientos. O sea, si a alguien de verdad le gusta la música y quiere aprender un poco de ella, de cómo se hace, de entenderla, de cómo se llega a ese resultado que puede ser una canción, los invitamos a que quieran participar en cualquiera de los dos. Otra cosa importante es potenciar la creatividad, participar en agrupaciones musicales, tratar de tocar la mayor cantidad de tiempo posible, crear un estilo propio al momento de componer y de interpretar también, de tocar algún instrumento, mejorar la calidad interpretativa, instrumental y vocal, participar en eventos y presentaciones musicales, y el uso de recursos tecnológicos como aplicaciones, como les decía, software de edición de audio, y tener una base sólida para una futura carrera musical si es que así lo deciden, si es que así se equivocan, digamos, y deciden seguir alguna carrera musical, les va a servir porque, como les digo, ¿cierto? Es una base teórica y práctica importante. Quiero también ahora, para cerrar, mostrarles un pequeño trabajo que se hizo con el electivo este año. Es una canción del señor Víctor Jara. La edición la hizo uno de sus compañeros y la mezcla la hizo el profesor Oriarson. Y, por favor, los dejo para que vean un poco cómo se trabaja en interpretación musical. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi Alejandra. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a los profesores que acaban de presentar el área artística, el área de arte y música de los diferenciados. Ya hemos llegado al final de las presentaciones. Todos sus profesores les han presentado todos sus selectivos. Y antes de responder algunas preguntas brevemente, solo quiero recordarles, queridos alumnos, los momentos que nos quedan o las acciones que nos queda todavía por realizar. Estamos ahora en esto que aparece acá del paso 2, que sería el webinar que ustedes están teniendo hoy día con sus profesores, a cargo de cada diferenciado. Vamos a la semana próxima realizar la encuesta exploratoria, que va a ser una encuesta preliminar en la cual ustedes van a poder elegir los selectivos que a primera instancia les parecen que serían su opción, y de ahí nosotros solamente a partir de esa encuesta exploratoria vamos a determinar aquellos selectivos que se van a dictar. Aquellos que no tienen quórum suficiente no los vamos a ofrecer en la encuesta definitiva. Posteriormente yo voy a asistir a fines de agosto y durante la primera quincena de septiembre voy a asistir a los consejos de curso para poder responder todas sus dudas, para poder aclarar todas aquellas cosas que ustedes necesitan saber para tomar esta decisión final, ya que la encuesta definitiva de la elección de los diferenciados es la semana del 21 de septiembre, o sea, vuelta del 18, ¿sí? Entonces, esas son las acciones que nos quedan por delante. Y en ese sentido, obviamente, invitarlos a que en este último momento podamos responder a aquellas preguntas que aparecieron en el chat. No son muchas, y no sé si a lo mejor alguien quiera escribir alguna, pero leo que una de las dudas que hay es qué profesor va a dictar cada electivo, si ya está definido qué profesor va a dictar cada electivo. Eso todavía no lo tengo, no se sabe con certeza, porque lógicamente va a depender de cómo se armen los horarios y cómo podamos disponer de los distintos horarios y la disposición horaria de los profesores. Sí, quizás hay un porcentaje muy alto que obviamente los profesores que han realizado el electivo, por ejemplo, no sé, Andrés Ábalos que hace un electivo de biología, Miss Amparo que hace el electivo de química, profesor Chacana que hace física, lo más probable es que quizás ellos puedan mantener ese electivo y se sigan haciendo cargo de ese electivo. ¿Pero puede haber cambios? Sí, puede haber cambios. Y no lo van a saber al momento de elegir, lo van a saber posterior a su elección. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos los horarios listos al momento que ustedes hacen la elección, y segundo, porque queremos que ustedes elijan no por el profesor, queremos que elijan por los contenidos, las habilidades que se trabajan, los objetivos, la proyección que tiene ese electivo, y por lo que han dicho todos sus profesores, por el desafío a aprender algo nuevo, ¿sí? Geografía, preguntan ahí, geografía es el ramo de sociedad que aparecía al inicio. Lo que pasa es que el Departamento de Historia le cambió el nombre. No es que haya desaparecido geografía, sino que se le cambió el nombre. Entonces fue el tercer electivo que se presentó, que fue aquel que no tuvo quórum este año y que no se dictó. El número mínimo de alumnos que podemos tener para dictar una asignatura son 10. De momento que se tiene 10 alumnos, ya el electivo se dicta. De hecho, este año tenemos un electivo que tiene 11 alumnos. El de Geometría 3D, si no me equivoco, tiene 11 alumnos. Por lo tanto, de 10 hacia arriba, el colegio lo habilita, se abre ese electivo para poder optar por él. Menos de 10 alumnos no se dicta, ¿sí? Y hablan ahí de poder saber las áreas laborales asociadas a cada electivo. Yo creo que sí, es algo que lo podemos conversar, pero obviamente la idea de los selectivos, aparte de quizás entregarles herramientas para su futuro universitario o su educación superior, sí lo ideal es que les expanda su conocimiento, les expanda el interés por aprender otras áreas, por conocer otros elementos que por supuesto que les van a ayudar incluso a los que ya tienen elegida su carrera. Por eso que les vuelvo a recalcar la idea ministerial y el objetivo que tienen las nuevas bases, de que ustedes tengan que optar por, ojalá, los 3 colores. Ojalá tuviéramos alumnos que optaran por uno artístico, por uno del área de la ciencia y la matemática y por otro humanista, porque lo que pretenden estas nuevas bases es que ustedes expandan conocimiento, que descubran,
la mejor manera de saber si algo me gusta es intentándolo, es probándolo, es arriesgándome a conocerlo y ver ahí si efectivamente lo puedo, comillas, descartar de mis opciones o quiero seguir profundizando en él. Si los cuartos medios tienen preferencia a la hora de elegir, yo no hablaría de preferencias, yo diría que nosotros tenemos que resguardar que ustedes y los cuartos queden en los electivos que están buscando. Por lo tanto, si tengo, y esto pasó este año, si tenemos 70 alumnos, como este año pasó, que querían economía, abrimos tres cursos para los 70 alumnos. O sea, los tenemos divididos en 3 cursos de economía. Por lo tanto, no se preocupen por el cupo. No es que un curso lo vamos a cerrar, por ejemplo, en 30 alumnos, que es actualmente con el número de alumnos que se tiene normalmente, porque no va a ser así. Si tenemos un número muy grande de alumnos que quieren un electivo, vamos a abrir un segundo curso, ojalá, si es que tenemos profesores disponibles, que espero que así sea, y podamos abrir esa segunda sección, ¿sí? En este caso tenemos, si no me equivoco, ahí los profesores me pueden recordar, pero tenemos doble sección en matemáticas, en el curso que dicta Pablo con Ricardo Sandoval, tenemos doble curso en ciencias de la salud, que lo tiene Andrés, y tenemos triple sección en economía y sociedad, a cargo de Miss Natalia Espinosa y del profesor Joaquín, ¿sí? La posibilidad de cambiarse de electivo, igual que lo que dijimos el año pasado, los actuales terceros medios no han tenido la posibilidad de cambiarse y la verdad es que nadie lo ha solicitado. Al parecer la elección fue súper a conciencia y los alumnos se han mantenido. Yo no he recibido ni una solicitud y ellos el año pasado firmaron un compromiso en el cual ellos no se podían cambiar durante el año y ese compromiso se ha respetado. Y hablo muy bien por los alumnos de tercero actual porque efectivamente han estado muy comprometidos a pesar de la pandemia y a pesar del contexto tan adverso que estamos viviendo, han sido muy responsables en comprometerse con su electivo y poder cursar el año con normalidad, ¿sí? Si puede tomar 2 de una misma área, sí, puedes tomar 2, por ejemplo, de lenguaje, lo que no puedes hacer es tomar los 3 del mismo color. Esto se agrupa por color, pero no necesariamente te restringe al grupo. Si tú quieres tomar 2 del área de ciencias, por ejemplo, del área de la biología, tú quieres tomar ciencias de la salud y ciencias de los ecosistemas, sí se puede. Pero ahí agotaste tu grupo verde, por lo tanto tu tercer electivo tendría que ser o azul o rojo. Pero sí pueden ser los 2 de la misma, comillas, asignatura, ¿sí? No habría problema con eso. Creo que he respondido todas las preguntas que están en el chat. Lo que queda entonces es agradecerles a los profesores por su preocupación, por su dedicación, por la claridad en sus exposiciones. Agradecer también a los alumnos por su atención, ya llevamos harto tiempo y en pantalla es mucho tiempo, más aún que en el presencial. Entonces agradecerles por su atención, a los alumnos, a los papás que estuvieron presentes, muchas gracias y no se preocupen porque los vamos a seguir acompañando en este proceso para que obviamente puedan tomar su decisión de la mejor manera posible. Alejandra. Sí, Víctor, sí. Hay 2 preguntas que quedaron perdón. En el tintero, que Laura pregunta, creo que no quedó muy claro si ya no habrá geografía. No, o sea, cambió de nombre solamente. Rafael, ¿me puedes recordar el nombre? Sí, mira, que quiero insistir en lo siguiente. Más que el cambio de nombre, ¿no es cierto?, es un cambio de sentido el que se le da a la disciplina, porque generalmente cuando uno dice geografía, el común, ¿no es cierto?, lo asocia con espacio físico, con espacio natural. Y nosotros lo que vamos a hablar son de espacio geográfico, vale decir, cómo el hombre, ¿no es cierto?, modifica la construcción natural, ¿no es cierto?, cuáles son las posibilidades que existen de modificación y en qué elementos el hombre tiene que fijarse para construir, ¿no es cierto?, una geografía desde el espacio responsablemente, sin colocar, por ejemplo, en peligro su vida, que muchas veces ocurre. Les voy a dar simplemente un dato para que entiendan de qué se trata esto. No sé si me puedo explayar un poquitito más. ¿Sí? Breve, profesor, ya, porque es tarde. Claro, pero es para entender lo siguiente. Nosotros tenemos, no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos días existe un enjambre sísmico en la cordillera central de Chile, la cordillera de los Andes, que es producto de la falla de San Ramón. ¿De acuerdo? Pues bien, y nosotros hemos construido tan mal la ciudad
que tenemos un área densamente poblada sobre la falla. Entonces lo que tratamos de hacer a través de este electivo es enseñar o instruir, ¿no es cierto?, dialogar, conversar, investigar cómo hacer una ciudad que sea sustentable sin colocar en peligro a las personas. Entonces no hablamos del espacio físico, propiamente, no hablamos, ¿cierto?, del espacio, sino de cómo el hombre construye espacios sustentables y espacios, ¿no es cierto?, seguros para la vida y su desarrollo. Eso quería agregar. Genial. Muchas gracias, profesor Rafael. ¿Había otra pregunta más o no, Víctor? Sí, ¿en qué consiste el cuarto lectivo A? Eso yo no entendí la pregunta de Florencia. Si puede abrir micrófono y nos puede decir a qué se refiere su pregunta. Entendí. No creo que está Florencia. No está Florencia. No, como que le faltó escribir una parte nomás. Sí, yo creo. Pero decirles nuevamente a los alumnos, todas sus preguntas va a haber espacio para ser respondidas. Me interesaba ahora que si hacían preguntas específicas, como dijo ahí, como pudo responder Rafael, que obviamente es el experto, digamos, en la asignatura, era que pudieran hacer preguntas relacionadas más específicamente con los electivos, porque recuerden que todo lo macro lo vamos a ir resguardando y lo vamos a ir explicando durante este proceso hasta que ustedes elijan sus diferenciados definitivos. Preguntan si los horarios electivos podrían chocar. Sí, podrían chocar. Y ahí se hace un ajuste. O sea, ahí el proceso que se hace es que una vez que se hace la encuesta definitiva, se trata de que armar los grupos de manera que nadie tenga choque, que nadie tenga tope. El año pasado, ahí la Isabel me puede recordar, creo que tuvimos 20 alumnos de 137 que tuvieron tope. ¿Menos? Ahí la Isabel me sopla. Pero como 15. Ya, deben haber sido, claro, eran menos de 20 que tuvieron tope y los llamamos uno por uno y les ofrecimos obviamente una posibilidad de cambio para poder ajustarse a los paquetes de electividad que se forman. Pero en realidad nosotros, o sea, no hago yo ese trabajo, lo hace una secretaria del colegio que se da el trabajo de tomar todas las elecciones de cada alumno y hacerlos calzar para que cada uno quede en los electivos que tomó. Y es por eso que ustedes van a elegir 4, porque van a elegir en orden de prioridad y me van a poner el que más quieren en primer lugar y van a tener que elegir 4, cosa que yo pueda jugar ahí para que queden en uno de esos, en 3 de esos 4. Ahí les vamos a explicar con mayor detalle cómo funciona la encuesta definitiva. ¿Sí? Creo que en eso ya estamos como con las preguntas. Agradezco a los que tienen cámara encendida. Me sorprende ver todos con cámara apagada. Yo ahora empatizo con los profes cuando me dicen que le hacen clase a puros nombres. Es terrible hacerle clase a puros nombres. Prendan su cámara, alumnos, alumnas, por favor. Necesitamos el vínculo. Es terrible hablar en una pantalla en negro. Algunos ahí están prendiéndola. Muchas gracias. Lo hemos dicho, pero cuesta tanto, y entiendo también por qué, pero me pongo en el lugar de los profes y ahí todos prendieron cámara. ¡Bienvenidos! Bueno, espero haya sido, no sé si Víctor quiere, obviamente le va a dar el pie para que él pueda cerrar, pero les queremos agradecer su atención, ha sido muy largo, no queremos tampoco tomarles más tiempo, estamos cansados a esta hora, y mucha pantalla, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias por su atención, guarden sus preguntas si es que hay más, si es que aparecen después más dudas, los vamos a seguir acompañando, y agradecer nuevamente a los profesores. Muchas gracias por su trabajo y por su claridad en la presentación. Víctor. Sí, yo suelo agregar, chiquillos, que este es un gran desafío que nosotros tenemos como colegio desde el año pasado, el implementar toda esta electividad, y yo creo que, como han dicho sus profesores, es una gran oportunidad también para ustedes. Esto no se trata de preparar mejor o peor una PSU porque no incide esto. Sí se trata de explorar en el conocimiento. Sí se trata de darse la oportunidad de poder descubrir cuáles son las áreas que les gustan. Por eso también algunas cosas están un poco forzadas. Por eso que tienen la obligación de tomar un electivo en otra área que quizás no es de su interés. Pero lo más probable es que explorando van a encontrarse con muchas cosas nuevas, van a encontrarse con sorpresas y quizás puede cambiar también su perspectiva de vida y de desarrollo profesional también.
Así que esto recién empieza, chiquillos, con mucho ánimo. Nos queda todo el próximo año. Ya yo sé que va a ser un gran año. Así que eso, felicitarlos. No les quito más tiempo. Yo sé que están cansados, han tenido